Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes en este día sábado compartiendo la palabra de Dios. Hoy la liturgia nos invita a comenzar a leer el tercer viaje misionero de Pablo, un viaje que duró aproximadamente 5 años, del año 53 más o menos hasta el 58. Comenzó en Antioquía y fue recorriendo toda la región de Galacia, de Asia Menor, va a recorrer Grecia. Pablo va a recorrer ya algunas comunidades que él había fundado, como Corinto, como Filipos, etc., para terminar ese viaje 5 años más tarde en Jerusalén. Es un viaje de donde sobresale la fundación de la iglesia de Éfeso, centro de difusión misionera, del lugar de inicio de evangelización para muchos otros pueblos. Este viaje de Pablo, en el relato del libro de los Hechos, no hay muchos detalles más que algunos acontecimientos en torno a la iglesia de Éfeso, algo de Corinto, y sobre todo un gran discurso que da Pablo donde él pone de manifiesto toda su teología misionera, un viaje muy importante para esta iglesia. Acuérdense que estaba en una clara expansión misionera y donde mucha gente se va haciendo cristiana, es decir, va aceptando a Jesús y va convirtiendo su vida en torno a la persona de Jesucristo que murió y resucitó por nosotros. Hoy vamos a leer sobre Apolo, uno de los discípulos que Pablo lleva en su viaje misionero y un gran misionero sin dudas, y vamos a descubrir algunos detalles que uno en la lectura a veces de la misa o cuando hacemos la catequesis uno no presta atención, pero como venimos haciendo un estudio catequístico y bíblico del libro de los Hechos, está interesante poder descubrir esto. Vamos a leer primero la palabra de Dios y luego compartimos la reflexión del día. ¿Les parece? Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Como él pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Desde que llegó a Corinto, fue de gran ayuda, por la gracia de Dios, para aquellos que habían abrazado la fe, porque refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Algunos conceptos preliminares. La iglesia en su principio siempre va a estar ahí en conflicto con el judaísmo. El mundo los miraba a los cristianos como una separación de los judíos, una secta, ¿no?, del mundo judío. Es decir, como que algunos judíos empezaron a vivir su vida de manera distinta a las costumbres tradicionales del mundo judío. Y eso, evidentemente, a los que no les gustaba era, en primer lugar, a los mismos judíos, porque no querían saber nada con el cristianismo, y claramente también incomodaba a los cristianos, en cierto modo, porque ellos predicaban a Cristo. Y esa fue una gran controversia entre ellos, ¿no? Si bien en el mundo cristiano no representó no representó gran dificultad, la actitud mayoritariamente fue como la de Pablo, ¿no? Bueno, si no nos quieren oír, si no quieren convertirse, hasta luego, vamos a seguir nuestro camino. El mundo pagano se abría delante del cristianismo inmenso, como un campo misionero inmenso para la evangelización, ¿no? Pero los judíos, sin embargo, siempre estaban buscando la vuelta. Por eso Apolo, que era un judío que se había iniciado en el camino del Señor, va a ser de gran ayuda para estos primeros misioneros. Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta es que aparece una expresión en la lectura de hoy que dice el camino de Dios.
Apolo había sido iniciado en el Señor. Después aparece esta expresión, camino del Señor, camino de Dios. Es una expresión que va a empezar a tener fuerza dentro del mundo eclesial de esta iglesia primitiva. ¿Qué significa eso? Está muy relacionado con la tarea que hace Apolo. Camino del Señor es algo que va más allá de conocer a Dios, sino de caminar con Dios, caminar en Él. Es un concepto que abarca mucho más que el conocimiento. Implica también un movimiento, es decir, me involucro, soy parte de. Este concepto se va a hacer muy importante. De hecho, y salvando las distancias que tiene claramente esto, el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, va a hablar también, cuando habla de la Iglesia y explica qué es la Iglesia, va a decir que la Iglesia es un pueblo que camina a la casa del Padre Celestial, ¿no? El caminar implica, mejor dicho, el caminar une esa idea del Antiguo Testamento, del pueblo que caminaba en el desierto para ir a la tierra prometida, con el Nuevo Testamento, Jesús que caminó, que vivió con nosotros, fíjense que anduvo en este mundo, se involucró con nosotros y murió y resucitó para darnos nueva vida. Aparece esta expresión porque dice, Apolo se había iniciado en el camino de Dios, pero no había recibido el bautismo, solo el bautismo de Juan, que era un bautismo de conversión. Y después los Aquila y Priscila van a ayudarlo a él para que él pueda profundizar en eso del camino del Señor. Y ahora sí, con estas dos ideas en nuestra cabeza, vamos a descubrir algo muy importante. La palabra de hoy dice que Apolo era un hombre versado, que conocía muy bien el Antiguo Testamento y que con argumentos del Antiguo Testamento, él demostraba que Jesús era realmente el Mesías. La Sagrada Escritura en ese momento eran solo los profetas, el Pentateuco, el libro de la sabiduría, etc., ¿no? Lo que hoy nosotros ubicamos todo en el Antiguo Testamento. Y lo que Pablo enseña es que todo el Antiguo Testamento es un anuncio de la venida del Mesías, de Jesús. Un anuncio de que Jesús iba a venir e iba a hacer una nueva alianza, un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Ese Antiguo Testamento, esa antigua alianza, siempre era inconclusa. El hombre siempre se quedaba en falta respecto a Dios, nunca lograba alcanzar plenamente la amistad con Dios. Y es en Jesús, y eso es lo que anuncia el Antiguo Testamento, que el hombre alcanza esa plenitud. Con este argumento, Apolo enseñaba que Jesús es el Mesías, el esperado, que esperaba también el pueblo judío, y que en definitiva, en aquel momento cuando Jesús murió no lo aceptaron, y tampoco muchos de los judíos en ese momento, de Corinto, de Éfeso, de todas las regiones donde estaban, aceptaban a Jesús. Y otra cosa importante que descubrimos hoy, esto de los bautismos, era el bautismo de Juan y no tenía más que ese bautismo, es que también en Apolo hay un cambio. Apolo conoció a Jesús por las Escrituras, tuvo un encuentro con Cristo desde lo intelectual. Él podía desde su cabeza explicar y hacer entender o dar razones de que Jesús era el Mesías, pero él todavía no se había encontrado con Jesús. Él vivía su relación con Dios desde un plano intelectual y no vivencial. Por eso vuelvo a esto de el camino del Señor. Lo van a ir instruyendo para que Él no solo enseñe sobre la persona de Jesucristo, sino que tenga una experiencia de vida con Jesucristo. No solo enseñe que Jesús es el camino, sino que Él pueda caminar junto a Jesús. Y eso, ¿quiénes le ayudan a Apolo? La misma comunidad. Él, desde una comunidad, predica para que otros puedan convertirse y hacerse miembros de la comunidad. Pero él también necesitaba seguir creciendo. Y son los integrantes de la comunidad los que los van a ayudar a él a seguir creciendo. Siempre una comunidad que es saludable, una comunidad que de verdad está en proceso de crecimiento y en este camino de Dios está siempre aprendiendo,
necesita seguir instruyéndose, porque si una comunidad se cierra y cree que ya todo lo sabe, que tiene toda la visión clara de todo, probablemente se va a quedar encerrada en sí misma y se va a morir, ¿no? Una comunidad necesita seguir formándose, aprendiendo, y no solo en el ámbito de lo intelectual, también tiene que ver de nuestra espiritualidad, en la relación, en la intimidad con Cristo. Y la otra cosa importante es que como comunidad, como miembros, como cristianos que somos de una comunidad, tenemos el deber de instruir a otros, de enseñar, de compartir la buena noticia. Pero también tenemos que dejarnos enseñar por los demás. Contamos hacia afuera, pero en el adentro tenemos que dejarnos que los demás nos enseñen. Y tal vez nosotros somos, como Aquila y Priscila, los que vamos a enseñar, compartir, ayudar a crecer a otro en el camino de la fe. Bueno, hermanos, para que lo pensemos, un cristiano bien formado es un cristiano que siempre va a anunciar bien a Jesús y va a poder dar, como el otro día decíamos, razones de la esperanza de lo que hablaba el apóstol Pedro, ¿no? Así que les mando un abrazo grande, que tengan un hermoso día y que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.